Cordial saludo para todos. Vamos en este video a desarrollar un ejercicio de máximos y mínimos donde vamos a aplicar el criterio de la primera y segunda derivada para lograr el objetivo. El ejercicio nos da la función y igual a 1/3 de x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x más 2. Lo primero que debemos hacer entonces es sacar la primera derivada. Entonces y' es igual y aquí vamos a sacarlo ya de manera directa. Entonces fíjense que si voy a derivar este término, este término, este término y este término. Este término entonces es la derivada de una potencia, donde n vale 3. Entonces es 1/3 y derivo x a la 3, que es 3x al cuadrado. Ya derivamos este primer término. Menos, vamos a derivar este segundo término, que simplemente vuelve a ser la derivada de una potencia, donde ahora n vale 2. Entonces el 2 baja aquí, que quedaría 2 por 2, 4x. Luego derivamos este término, 3x, que es más 3. Y el último término es la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Ya tenemos la primera derivada. El segundo paso es igualar la primera derivada a 0. Entonces fíjense que acá yo puedo hacer esto. 3, cancelarlo con este 3. Y voy a igualar entonces lo que queda. x2 menos 4x más 3, que es la primera derivada, la igualo a 0 para hallar los puntos críticos. Recordando que los puntos críticos son aquellos que pueden ser máximos o mínimos o no ser ninguno. Miremos entonces, fíjense que aquí me queda que yo puedo factorizar, donde me van a salir dos factores y esos dos factores los igualo a 0. Debo buscar dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados me den 4. Entonces esos números van a ser, primero, la x de x al cuadrado. Entonces sacamos la x aquí y colocamos la x aquí. Y buscamos ahora sí los dos números. Dos números que multiplicados me den 3 y que sumados y restados me den 4. Los números entonces van a ser 3 y 1. Para tener en cuenta entonces que la multiplicación me dé positivo, entonces este tendría que ser menos y este también menos, para que menos por menos da más. 3 por 1, 3. Y que restados me den menos 4, entonces sería menos 3 y menos 1, menos 4. Ya tenemos factorizado este trinomio. Entonces ahora lo que debemos para hallar los valores críticos simplemente es agarrar cada factor e igualarlo a 0 y despejar el valor de x. Entonces el primer factor es x menos 3 igual a 0. Entonces ahí x va a ser igual a 3. Del segundo factor, x menos 1 igual a 0. Entonces x va a ser igual a 1. Ya tenemos entonces los dos valores, x igual a 3, x igual a 1. Eso se llaman puntos críticos. Cualquiera de ellos puede ser máximo, puede ser mínimo. Para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, debo sacar la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, tomamos los resultados que me dio de la primera derivada. Ya sabemos que la primera derivada nos dio x al cuadrado menos 4x más 3. Derivamos por segunda vez, entonces la segunda derivada va a ser igual a 2x menos 4. Y esa es la segunda derivada. Ahora lo que debemos hacer es tomar cada valor crítico y reemplazarlo aquí, y este valor aquí, reemplazarlo aquí también para saber cuál es máximo y cuál es mínimo.
Ahora, vamos con el valor de x igual a 3. Entonces, reemplazamos en la segunda ese valor. 2 por 3 menos 4. Entonces sería 2 por 3, 6 y menos 4. Me queda 2. No me interesa el valor, me interesa el signo de ese valor. Entonces fíjense que ahí ese valor es positivo y ya sabemos nosotros que cuando la segunda derivada me da mayor que 0, es decir, positivo, entonces en ese caso se tiene un mínimo. O sea que vamos a tener un mínimo en x igual a 3. Y probamos con el siguiente valor, que es x igual a 1. Entonces 2 por x, que vale ahora 1, menos 4, y ese valor me da igual a menos 2. No me interesa el valor, sino el signo. Entonces vemos que la segunda derivada ahora es menor que 0. Cuando eso ocurre, entonces en ese punto hay un máximo. Ya tengo entonces determinados los valores, cuáles va a ser máximo y cuáles son mínimos. Ahora lo único que queda por hacer es reemplazar esos valores, el valor de 3, en la ecuación original que me dieron, ¿cierto? Aquí, acá y acá, para tener el valor que complementa a la x, o sea, el valor de y, que corresponde a ese valor de x cuando vale 3. Y lo mismo cuando x vale 1. Hacemos lo mismo para tener el punto máximo y el punto mínimo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. El cuarto punto entonces es reemplazar los valores críticos en la función original que nos dieron. Para x igual a 3, entonces en la ecuación original, en esta que nos dan, vamos a reemplazar ese valor. 1/3 por 3 al cubo menos 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 más 2. Desarrollando esas operaciones matemáticas con la calculadora, vamos a darnos cuenta que ese valor es igual a 2. Y ya habíamos determinado que ese corresponde a un mínimo, es decir, que ya tenemos el punto mínimo, que es algo que nos están pidiendo. Ese punto mínimo, entonces recuerden, el primer valor siempre va a ser para la x, 3, y el segundo valor va a ser para y. Y procedemos a hacer lo mismo con el valor de x igual a 1. Entonces, para x igual a 1, reemplazamos en la función 1/3 por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Realizando las operaciones matemáticas, entonces ese valor corresponde a 10/3. Y ya tenemos entonces nuestro punto máximo. Que corresponde entonces al primer valor, x, que vale 1, y 10/3. Y ese es el punto máximo, y con eso llegamos al final del ejercicio. Hasta pronto.